conviene tener en cuenta que yo veo las ideas de Duarte en los expedicionarios que lucharon por libertad de manera militar y de toda forma contra Trujillo, porque la libertad es uno de los valores de nuestro ideario. Conviene tener en cuenta que en los quienes todos aquellos que no se han doblegado están las ideas del maestro, que a los 173 años de la proclamación de nuestra república tenemos, es verdad, muchas debilidades. Aún nuestra Constitución proclamada hace 6 años como el plus ultra de las constituciones liberales, y nos reconocen como privilegiados porque tenemos esa constitución no es más que lo que han sido las normas legales en República Dominicana, letra muerta en los documentos oficiales. Por eso, en esa misma constitución tú ves que uno de sus valores es la igualdad. La igualdad. Pero explíquense ustedes, ¿qué igualdad para la escogencia de candidatura y quienes obtuvieron el triunfo en las pasadas elecciones hubo entre hembras y varones? Entre jóvenes y viejos, entre pobres, entre no propietarios y propietarios de medios de producción. De manera pues que eso son enunciados que debíamos ver no como realidad, sino como meta, pero hay que denunciar ese vacío, porque ese vacío existe y no se está haciendo nada para superarse. Asimismo, tenemos otros enunciados. La misma Constitución de la República establece el derecho a la salud. ¿Quiénes de ustedes no conoce, ha tenido un pariente, un vecino con una enfermedad catastrófica que muere por falta de servicios de salud pública, por falta de atención en una emergencia? En nuestra misma educación, la Constitución plantea la obligatoriedad de 3 a partir de los 3 años, y de 3 a 6 años señala la ley de competitividad y el pacto por la educación, que solo la escuela dominicana tiene cobertura del 34% de la población de los niños de 3 a 6 años, que el 64% no tiene espacio, cabidas en las aulas, pero tampoco se están haciendo las diligencias para que los tenga. Desde el punto de vista legal, la educación inicial es más prioritaria que las instancias infantiles para el Estado, porque las estancias infantiles están concebidas para los órganos empresariales y la educación inicial es obligatoria. Y en esta denominada revolución educativa es un silencio cuando se va a universalizar la educación básica. Estos son vacíos que tenemos hoy en esta patria que se denomina de igualdad, en esta patria que se denomina como un valor la educación y la salud. Nos complace que tengamos patronatos y entes caritativas que ojalá podamos alcanzar, pero ojalá podamos alcanzar un país donde no sea necesaria la caridad, porque como sostuvo José Ingenieros, detrás de toda caridad
se oculta una injusticia. Seamos caritativos, pero procuremos fundar un país donde la caridad no sea necesaria, porque toda obra de caridad se hace por una injusticia en el medio en que vive. Mientras crece el número de mendigos e indigentes, se incrementa una religiosidad insensible en la República Dominicana que promueve la no participación social ni política. ¿Y cómo vamos a lograr cambio si no tenemos sensibilidad? Si los ciudadanos somos alienados por ideas políticas y religiosas para que nos crucemos de brazos, si no ejercitamos nuestra vida cívica, si no somos capaces de hablar, de salir a la calle, de protestar, de hacer acciones en búsqueda de superación. Mientras Duarte fundó el Partido Trinitario para que sus integrantes cooperasen con sus personas, vida y bienes, así dice el manifiesto de los trinitarios, que ellos están obligados al ser trinitarios a cooperar con sus personas, sus vidas y sus bienes. Y Duarte fue el primero que dio el ejemplo. Pero ¿qué pasa hoy a los 173 años de proclamada esa independencia? En las últimas décadas, el Partido Reformista Social Cristiano, el PRD, el PLD, gran parte del empresariado han sido medios para apropiarse del patrimonio nacional. En lugar de aportar de los de ellos, se apropian de lo que no es de ellos, de lo que es del país. Y lamentablemente percibo que los espacios de poder hoy en manos del PRM parecen reflejar más de lo mismo. Se aguarda que podamos abrevar a los valores del pensamiento político de Juan Pablo Duarte para propender, se hace necesaria a los 173 años de proclamada la independencia, otra restauración, una restauración moral, fundamentalmente, de transparencia, de funcionalidad de las instituciones, donde se refleje la transparencia, la laboriosidad, el desinterés personal. Y como sostuvo Pablo Neruda en su trabajo Poesía y Policía, todo esto no altera mi esperanza en este minuto crítico, en este parpadeo de agonías. Sabemos que entrará la luz definitiva por los ojos entreabiertos. Nos entenderemos todos, progresaremos juntos y esta esperanza es irrevocable. Imagínese, profesor, que todas las promociones sean orientadas así como esa de don Eufemio Vargas, promoviendo esos valores. Yo creo que estuviésemos una sociedad más justa, más equilibrada, pero sobre todo una sociedad más pensante, porque hay que hacer un espacio al pensamiento. La lectura es muy buena, la diversión por igual, pero ese espacio del pensamiento yo creo que debe ser reservado por los hombres. Hay algunas cosas que a mí me gustaría conversar con usted, profesor. Duarte era masón. ¿Cuáles eran esos valores espirituales que promovía el masonismo? Y si el hecho de ser masón no se promovía una contradicción que provocara algún tipo de situación con la Iglesia Católica, sobre todo con el arzobispo Portes, en lo que tiene que ver también con la excomunión. Sí, Duarte era masón. De los denominados 33 grados masónicos,
él había superado 7 grados. En este contexto, entre los masones en Europa y Estados Unidos se refugiaban muchas ideas que eran perseguidas de manera oficial, especialmente por la Iglesia Católica. Todos sabemos que los templarios es verdad que fueron exterminados y es verdad que fueron una orden religiosa fundada por San Bernardo, que tenían mucho poder económico, militar y político. Cuando, por ejemplo, los templarios fueron eliminados, muchas de esas ideas, incluyendo ideas religiosas, que se supone que estaban siendo desnaturalizadas por interpretaciones manipuladas de las Santas Escrituras, muchas de ellas se conservaban en logias. Además, ideas libertarias. Los mismos que se fueron a vivir a Estados Unidos huyendo desde Inglaterra, como la secta de los Quaker, Sir William Spence y otros, fueron a Estados Unidos porque no tenían libertad para el ejercicio de su pensamiento, para exponer sus concepciones. Desde este punto de vista, conviene tener en cuenta que la persecución del masonismo es algo que está en contradicción con la conquista de libertad de la Revolución Francesa y la idea de libertad de los trinitarios, de que no tiene que haber censura en el pensamiento, de que debe haber transparencia, libertad para exponer las concepciones, los pensamientos, las percepciones. Y desde este punto de vista, en las logias masónicas también se expresaron muchas ideas de vanguardia. Y esas ideas de vanguardia, por las corrientes ultraconservadoras que en gran medida se daban en las iglesias, en los estados, no eran digeribles para ellos. Más la iglesia latinoamericana de la época y de República Dominicana, que era prácticamente de los últimos sectores. Por eso yo te decía, además de los templarios, que tenían muchas ideas brillantes de investigaciones que habían hecho en el mismo denominado Templo de Salomón, en espacios del Próximo Oriente. Se exponían allí con libertad. Sin embargo, Duarte participa en esos círculos masónicos, pero nadie puede cuestionar que Duarte no haya sido, a mi humilde parecer, uno de los más sinceros cristianos que ha tenido la República Dominicana. Expresión del cristianismo auténtico, no del cristianismo de Estado, del cristianismo sincero. Y Duarte, si el contexto es el que determina en gran medida la conducta, ese catolicismo lo asumió de su familia y del ambiente colonial donde vivió sus primeros lustros, la niñez y parte de su adolescencia la vivió en ese ambiente colonial y lo incorporó
ese catolicismo sincero. De todas maneras, Tomás Deportes e Infante emite esta carta pastoral de comunión porque Tomás Deportes e Infante es una fiel expresión de quienes dentro de nuestra iglesia han practicado el cristianismo de Estado, que han tratado de bailar la música que le toquen los gobernantes para recoger las ventajas que le ofrecen su inserción en el poder. Lo mismo que hicieron muchos en era de Trujillo. Pero eso no lo hicieron los jesuitas aquí, ni en América Latina. Los jesuitas firmaron la Carta de Miranda y fueron verdaderos independentistas. Entonces, Tomás Deportes e Infante emite esta circular por adulonería, por estar bien con el Estado. Y esto que todavía no se había dado un concordato como el de Trujillo. Como el de Trujillo. Pero sobre todo, esa excomunión que promovió el arzobispo Portes, no, según historiadores sostienen, no llegó al Vaticano, por lo que no estuvo esa validez. ¿Qué sostiene usted brevemente en esta parte? Independientemente de que no llegase al Vaticano, hay que juzgar, hay que rechazar el oportunismo de Tomás Deportes e Infante. Porque tú sabes que el mismo Tomás Deportes e Infante fue recomendado por los mismos trinitarios a principios de marzo para que fuese arzobispo. Y fue en junio que llegó la confirmación y llegó muy pronto. Que los asuntos de Vaticano generalmente con la comunicación de la época muchas veces tardaban años. Y querrámoslo o no, él la dio a conocer, la escribió, está en el archivo, hay testigos y está contenido el texto en la antología de la oratoria de Santo Domingo. Cuando tú te confiesas, haces un acto de contrición o te confiesa de un sacrilegio, en la jerarquía de la iglesia el padre está autorizado para perdonar sin que eso tenga que cubrir, llegar al Papa. Aunque se dice que Dios autoriza los movimientos de cada hoja que se mueve, como el gran bibliotecario universal hoy ayer y hoy el derecho canónico tiene cierta libertad, cada quien en su instancia, incluyendo el arzobispo, la de emitir cartas pastorales como la de que se emite hoy, que no tuvo que llegar al Vaticano para que la validase, sino que ellos tratan de ser coherentes, supuestamente, algunos no lo son, con la filosofía dominante. Hay dos puntitos que yo quiero que abordemos brevemente porque ya el tiempo se nos reduce, y eso va a ser después de la pausa. Lo que tiene que ver con renombrar a los tres de igual manera como padres de la patria, de quién fue la idea. Y sobre todo, ¿qué hace Pedro Santana en el Panteón Nacional? Vámonos a una pequeña pausa. Ustedes saben que nos debemos a nuestros patrocinadores y ya regresamos. No se muevan. ¿De quién fue la idea? Duarte era reconocido por Sánchez y por Mella de ser la figura cimera y tener la principalía en los trinitarios. Es decir, ellos lo consideraban como el verdadero padre de la patria. ¿De quién fue la idea? Y el por qué, brevemente, son los tres padres de la patria de igual manera. En la época de la dictadura de Lilis se
promovían los pensamientos de todos estos servidores de la patria. Creo que todos aportaron en mayor o menor grado. El sumo pontífice, el de más coherencia, Juan Pablo Duarte. Fue Ulises Herod que al concebir, al querer estar en buena con todo el mundo, como generalmente hacen los políticos, acordó acogerlo a los tres, con el expreso propósito de tener la simpatía de los tres movimientos que surgían a favor de unos y de otros. Creo que merecen mantenerse, preservarse, pudiendo diferenciarlos en el análisis histórico. Y en segundo lugar, Pedro Santana nunca debió estar en el Panteón Nacional. El mismo hombre que escribió El Cristo de la Libertad, que eso fue Duarte, y es de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Balaguer, que Duarte fue el Cristo de la Libertad, no debió llevar al Panteón Nacional los restos de Pedro Santana, un sujeto que alteraba los precios del ganado que compraba para el avituallamiento de los militares, de las tropas, a favor del interés particular. Y que atentó contra los propios trinitarios también. Que fusiló a diestra y siniestra